Bueno, arranquemos. Entonces, repasando rápidamente las últimas clases, ¿verdad? Esta sería la clase 5 ya, ¿verdad? Viernes de esta semana. Y nos estuvimos avanzando bastante bien, creo yo. Sí, pueden ir poniendo sus nombres ya. Y el día de ayer hicimos, para algunos quizás su primer API, para otros no. Pero creo que ya se va entendiendo la onda, ¿verdad? Y ya llegamos ya a la capa, a la etapa en la que uno realmente trabaja casi todos los días, vamos a decir, ¿verdad? Ya no estamos más tanto en un contenido teórico ni nada de eso, ¿verdad? Ya estamos ya yendo ya directo a lo práctico. Y quiero que la clase hoy también sea nuevamente bastante práctica eh, y ya menos teórica, ¿verdad? O sea, entonces podemos ir arrancando nomás ya también, ¿verdad? Justamente ya que es viernes, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser la parte teórica del día de hoy. Justamente no quiero que sea tan larga esta parte y quiero saltar ya directo al código lo más rápido posible. Entonces, la clase de hoy es, como ya ven, sobre base de datos y SQL. Muchos estarán muy familiarizados ya con esto y para otros no, ¿verdad? Entonces, arranquemos, ¿verdad? Primero de nada, ¿qué es una base de datos, verdad? Una base de datos es un sistema el cual sirve para almacenar y persistir datos más allá de la ejecución del programa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de el almacenamiento de datos ya en almacenamiento, ¿verdad? Disculpen, voy a prender la luz. Ahí está. Ya en almacenamiento permanente, ¿verdad? Lo que vendría a ser algo así como un disco duro y cosas así, ¿verdad? No estamos más hablando del almacenamiento de datos solo en memoria RAM, ¿verdad? Que se muere en la ejecución del programa, sino que se muere al terminar de ejecutar el programa, sino que ahora ya estamos hablando de datos persistentes. Como dice ahí, reemplaza la array en memoria que vimos en la clase pasada por datos que sí sobreviven a un reinicio, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Hay dos tipos de base de datos. Las bases de datos relacionales y las no relacionales. Es así de simple. No confundir también con guardar directamente los datos en un archivo. Para el camino ninja de los informáticos que están acá, que a lo mejor ya van a estar empezando lo que sea, en cierto momento van a programar y van a guardar datos en archivos. Eso es una cosa totalmente válida bajo ciertos casos de uso, ¿verdad? Por sobre todo una cosa más académica, pero una base de datos es una cosa totalmente diferente a eso. Una base de datos es, o sea, es algo parecido a eso, pero es un sistema muchísimo más complejo, que tiene integridad, que permite consultar y filtrar mediante un dialecto ya específico y cosas así. O sea, cuando están programando y guardan algo en un archivo así solo, ya sea de texto o binaria, es una forma muy primitiva, vamos a decir, guardar los archivos y solamente en ciertos casos nomás eso se hace a lo mejor en casos así de tesis o cosas así, por ejemplo, a lo mejor uno, porque al final con un programa que solamente vos ejecutabas, vamos a decir, sí se hace ese tipo de cosas, pero si estamos hablando de software producción, software que van a usar muchos usuarios, millones de usuarios, obviamente ya saltamos a lo que es una base de datos, ¿verdad? Bueno, entonces, como mencioné, hay dos tipos relacionales no relacionales. Veamos las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales vendrían a ser bases de datos en donde se impone una estructura fija en la que se van a almacenar los datos ya en el almacenamiento permanente, ¿verdad? Esta estructura se lo conoce como tablas, ¿verdad? Los datos se guardan en tablas, filas y columnas. Es algo similar a una planilla de Excel, podrían imaginarse si es la primera vez que están viendo esto. Y tenemos relaciones entre las tablas, ¿verdad? Como dije, es un esquema fijo definido ya de antemano. Acá es donde puede empezar a ver las primeras confusiones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de bases de datos relacionales y de SQL, hay varios, el término que se le da es motores, vamos a decir, ¿verdad? Hay varios, podríamos decir, hasta inclusive productos, vamos a decir, que son bases de datos relacionales. Y entre esos, los más populares son PostgreSQL, MySQL, Oracle, de la empresa Oracle también, ¿verdad? Tanto la empresa como el producto, ambos tienen el mismo nombre, la empresa Oracle y la base de datos Oracle. Y SQLite, que es un proyecto open source que vamos a ver más adelante. Todas las bases de datos relacionales se consultan con un lenguaje que se llama SQL. SQL significa Structured Query Language, ¿verdad? Lenguaje de consultas estructurado. Es el lenguaje con el cual se definen, se consultan y se manipulan las bases de datos relacionales, todas las bases de datos relacionales. No es una cosa exclusiva del motor de base de datos. El SQL está en todos los motores de base de datos relacionales.
con variaciones pequeñas. O sea, las consultas así o las interacciones más mínimas suelen ser prácticamente igual en todos los motores, pero después cada motor, cuando uno va haciendo cosas cada vez más complejas, va metiendo sus cositas, ¿verdad? Entonces, es muy importante realmente aprender SQL. Y una vez que ya tenés ese SQL, ya es más fácil saltar. Una vez que aprendes en uno de estos, vamos a decir, ya es fácil saltar de motor a otro, ¿verdad? Porque cambia muy poco realmente algunas cosas. Bueno, y después, como mencioné, también tenemos la base de datos no relacionales o las que se conocen también como no SQL también. En las bases de datos no relacionales, como dice ahí, es un esquema flexible o inexistente. Si acá guardamos los datos en tablas, con IDs, ¿verdad? Obviamente en estructuras fijas. En las bases de datos relacionales no las guardan así. Las bases de datos relacionales guardan en lo que se conoce como documentos o clave valor también, ¿verdad? Es como que es muchísimo más flexible la manera en la cual podemos guardar los datos. No se usan tanto en la realidad, o sea, no me atrevería a decir que son experimentales porque ya están ya hace bastantes años ya y se usan en cosas en producción también, pero no se usan tanto, o sea, siguen estando muy por debajo de las que son las bases de datos relacionales en términos de uso y no se usan luego para los mismos casos. O sea, las bases de datos no relacionales se usan en casos muy específicos y en casos muy específicos y muy y sí, eso, específico, vamos a decir, ¿verdad? No reemplazan a las bases de datos relacionales. O sea, las bases de datos relacionales generalmente son bastante generales, se usan en prácticamente todo el ciclo del uso del software. Pero las bases de datos no relacionales sí se usan en casos específicos, como vemos, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Estos son algunas bases de datos relacionales: Redis, MongoDB, Dynamo, que esto es en AWS, en Amazon Web Service, y Neo4j, que este se usa mucho en Java. MongoDB se usa mucho en el ecosistema de JavaScript y Node.js. Podemos ver acá listado cuáles son algunos de sus casos de uso, ¿verdad? Sí, Vicente. No, te iba a comentar más que las no relacionales se suelen usar de repente cuando necesitas más rapidez, porque las no relacionales suelen ser más rápidas que las relacionales. Sí, no es exactamente así, no es muy preciso decir eso, porque em, es cierto lo que decís, pero se usan en conjunto, vamos a decir, y se usan como en partes diferentes, vamos a decir, ¿entendés? Justamente como estamos listando acá, ¿verdad? Redis se puede usar para caché y sesiones, por ejemplo. Tenés tu Redis para caché y sesiones, pero aparte también vas a tener una base de datos relacional la cual guarda, por ejemplo, las transacciones, guarda los movimientos, por ejemplo, ¿me entendés? Guarda la información de usuarios, por ejemplo. Es cierto, a lo mejor Redis es más rápido que Postgres, por ejemplo, si medís a lo mejor en rapidez, pero a lo mejor no es bueno, o sea, no sé si sería la forma de decir correcta, la verdad, pero no sería ideal que guardes también toda tu información en Redis, ¿me entendés? Porque no es la herramienta para eso. Sí, claro, por eso depende del uso que se le va a dar. Sí, Si exactamente, sí, necesitas sí. rapidez, o sea, tenés mucha carga de datos y que sea rápida, una base de datos no relacional, más o menos es el camino ahora. Pero Sí, igual sí, creo que sí. ahora con el tipo de tecnología que tenemos ya es mínima la diferencia. Sí, O sea. sí, sí. Como te digo, son justamente esto que estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Perdón si me dijeron mucho, es justamente el trabajo del ingeniero, justamente, ¿verdad? El conocer, ¿verdad? Las diferentes herramientas que existen. No es que uno sea mejor que otro o algo así, pero conocer las que existen y saber seleccionar, ¿verdad? Para la tarea específica, ¿verdad? O sea, en decir las bases de datos relacionales son más rápidas que las no relacionales es incorrecto porque, no, como te digo, depende del uso nomás, básicamente. A lo mejor específicamente en caché, Redis es mejor que Postgres, pero en otros use cases, Postgres le va a ganar en rapidez también a Redis. ¿Me entendés? Entonces, por eso creo que no sería una forma. Pero creo que se va entendiendo un poco el punto, ¿verdad? Bueno, voy a pasar ya, ¿verdad? Porque esto no vamos a tocar. Entonces, bueno, les voy a hablar de la base de datos que vamos a usar nosotros, que es SQLite.
¿Por qué selecciono esta base de datos? Porque vamos a usar esta base de datos y no Postgres, no Oracle. Oracle se usa mucho en el entorno de Java también, ¿verdad? Porque es de la misma empresa, básicamente. Vamos a usar SQLite porque creo yo que para este tipo de proyectos que estamos haciendo, proyectos académicos, proyectos así, toy projects, ¿verdad? O sea, esto al fin y al cabo, el único usuario son ustedes, ¿verdad? Es muy útil porque no requiere prácticamente casi nada. Estos generalmente suelen requerir así muchos procesos corriendo en una base de datos, instalar un programa así enorme, ejecutar, o hasta inclusive con Docker también se suele hacer mucho, especialmente Postgres. Pero esto es literalmente, la base de datos es literalmente un archivo nomás. Es solamente un archivo, .db, y se puede interactuar a ese archivo con SQL. Entonces, sumamente útil para lo que vamos a estar haciendo ahora, que ustedes van a poder crear su base de datos y si quieren backupear la base de datos, pueden copiar el archivo nomás y ya está, ¿entendés? Entonces, yo les puedo pasar también un archivo a ustedes y ya tienen ya la base de datos. En Microsoft SQL Server es una base de datos relacional. Una base de datos relacional y está acá, es competencia, vamos a decir, de estos tres, ¿verdad? En SQLite, de este grupo de bases de datos relacionales, SQLite está bastante aparte porque es órdenes de magnitud mucho más lento que el resto por ahí. O sea, Oracle, MySQL, Postgres, MySQL Server están ahí más o menos cabeza a cabeza, ¿verdad? Y SQLite es literalmente diseñado para lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Que es un proyecto académico, probar y ya está. Entonces, cero configuración de conexión, como mencioné. Se abre con el archivito, o sea, en realidad pueden abrir con cualquier manejador de base de datos, ahora de Beaver, en admin creo que probablemente también, o sea, con cualquier manejador de base de datos de SQL van a poder abrir una base de datos de SQLite, pero este vendría a ser el software que más se usa para eso. Y como dice ahí, ideal para aprender, esto no es para producción, ¿verdad? O sea, esto no van a bombardear ahí con 500 peticiones, ¿verdad? Un archivito y no va a dar el sistema de archivos. Entonces eso, creo que ya queda claro con eso. Bueno, Spring Boot, obviamente nuestro framework, ¿verdad? Que es bastante completito, nos da las herramientas para poder conectarnos y interactuar con base de datos SQL, ¿verdad? Obviamente. Acá no hay prácticamente nada nuevo, no hay nada raro acá. Sí estaría interesante acortar que hay dos formas básicamente de manejar esa interacción con la base de datos a partir de un framework como Spring Boot. Y vendría a ser uno que vendría a ser a mano, entre comillas, que es como la forma un poquito más viejita, que es lo que se solía hacer antes, por sobre todo con PHP y demás, que vendría a ser generar las sentencias SQL, y sí, las instrucciones, sí, las sentencias, sería la sentencia SQL, el string SQL generadas así con operaciones con strings y le decís ejecutar esto. Eso van a ver muchísimo, por sobre todo en código legacy, ¿verdad? Especialmente en proyectos Java, hasta inclusive bancario, financiero y demás, van a ver que en proyectos viejos, sigue siendo así, ¿verdad? Entonces tienen que conocer también. Y después la forma ni siquiera nueva, porque ya esto existe hace muchísimo, que vendría a ser la utilización de un ORM, ¿verdad? Que vendría a ser la interacción de la base de datos, pero no escriben código SQL, escriben código Java nomás. Y ya el propio framework nomás ya les dice find by ID, find by, no sé, nombre, ¿verdad? By name o cosas así. Entonces es importante conocer las dos. Vendría a ser a mano y Spring Boot, Spring Data GPA vendría a ser como la librería, como importar y nos da el ORM que es Hibernate. Y como dice acá, no escribís SQL, escribís Java. Ok. Rápidamente, ya en breve pasamos a la parte práctica, entonces para repasar, o sea, para introducir ahora no nos termina, ¿verdad? En Entity, que habíamos visto en la clase pasada, Entity vendría a ser una clase en Java que representa una tabla. Vamos a ver ahora en nuestro caso de To-Do, ¿verdad? En Repository vendría a ser la interfaz para poder interactuar con una tabla. Esto nos da el Spring Data GPA. Y DAO es un patrón de acceso de datos, ¿verdad? Repository es la implementación de un DAO. Y ORM, que es lo que le dije, ORM creo que significaba Object Relational Model o algo así. Vamos a ver rápidamente. ORM. Mapeo, Object Relational Mapping, ya. Mapeo, ok. Eso vendría a ser los que... ORM hay en casi todos los frameworks también de backend. En el caso de Spring Boot es Hibernate, el que viene por defecto. ¿No? Como dice, técnica que traduce objetos Java a filas SQL y viceversa también, de tablas a código Java. Bueno.
Y bueno, entonces vamos a saltar ya directamente al Light Coding para poder ver el ejercicio. Vamos a crear una base de datos SQLite, que es súper rápida. Para registrar nuestros to-dos del ejercicio anterior, vamos a conectar nuestro backend con la base de datos SQLite y vamos a persistir los datos. Bueno, entonces me voy a escritorio, ya backend. Lo que voy a hacer es, este era el demo de la clase anterior, este yo ya no voy a más tocar, porque si toco y pusheo, cuando hagan el pool puede ser que tengan problemas de conflictos y demás, entonces no les voy a tocar más. Lo que hice fue ahora creé clase 05, demo, y ahí repliqué lo que hicimos. Y ahora abro entonces acá con code. Vamos acá. Uy. Cerramos esto. Pum, pum. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Ya es muy grande. Y ok, entonces, primero que nada me gustaría limpiar un poco esto. ¿Se acuerdan que movimos un poco las cosas? Pero cambié esto para que diga Hello World más. Voy a abrir Bruno también ya. Cambié este nomás porque no sé, quería que diga Hello World, me gustaba más. Esto es lo que cambié. Y después el resto también, ahí agregué el tema de update y de eliminar, ¿verdad? Quedaría así, entonces vamos a ejecutar. Maven clean install para ver que está todo ok. Esto también pueden hacer, pueden poner dos comandos también para que se ejecuten de seguido. Ahí creo que está haciendo un poco de testing, ahí se compiló todo correctamente. Ahora vamos a hacer maven spring put run. Ahí lo tenemos corriendo en 8080. Vamos, Bruno, voy a ver send, hello world. Tener todos vacíos, voy a crear uno. Voy a ponerle ya algo así como estudiar. Ya, vale. Envío, se creó con ID 0. Tenemos todo, lo tenemos ahí. A poner ID 0, funciona. Y vendría a ser http put. Vendría a ser modificar. Pide solamente el ID. Ok, entonces podríamos, claro, ya acá es con el ID, entonces esto puedo ponerle ahora body JSON. Voy a poner estudiar spray. Ok, funciona. Y en el eliminar, ¿verdad? Pues delete, eliminar. Que no voy a eliminar más ahora, voy a dejar nomás ahí para probar después. Pero si vengo a obtener todos, ven que sigo obteniendo, pero si ahora por ejemplo mato, vuelvo a ejecutar, van a ver que evidentemente no se persiste, ¿verdad? Porque lo que estuvimos haciendo acá de guardar en una array list es básicamente guardar en memoria RAM, vamos a decir, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí pueden ver que no se persiste. Ok, bueno, sabemos entonces que esto está funcionando correctamente. Como seguro todos ya lo tienen, entonces ahora lo que quiero hacer es, antes de arrancar a la parte de base de datos, eso quiero hacer un poquito de limpieza acá, porque les había mencionado que también no es bueno tener lógica dentro de los controladores, ¿verdad? El controller solamente te tiene que redirigir directamente a lo que se conoce un servicio, y a partir del servicio después se utiliza el DAO y ahí tenemos el tema de la base de datos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, para seguir las buenas prácticas, service, y acá adentro vamos a crear un to-do service.java. Y voy a, esto creo que se supone service así, y ahí les importa algo de Spring Boot, y ahora esto
como digo, perdón por hacer esta parte, pero tendríamos que hacerlo de esta manera. Entonces, voy a hacer un public test para ver nomás si todo va a funcionar. Return en string, algo así. Oh, sí. Y esto es lo que quiero ver, es si para estar en el controlador, para importar el service, vamos a decir, se pone acá el servicio, to service, y acá es donde se hace algo que se llama la inyección de, eso es porque falta el import, ¿verdad? Ahí está. Sí. Y acá hacemos auto-wired, y ahí es como que mi instancia, vamos a decir, esta clase de acá, sin tener que hacer el new y esas cosas. Y ahora lo que quiero probar es ver si toService. ¿Cómo le llamé la función? Test. Voy a... Ahí. Maven Spring. Tengo que tratar de acordarme de dejar nomás siempre prendido. Ahí ya está, a ver. Sí, efectivamente funciona. Entonces, este voy a dejarle nomás a 7 para dejar así. Y esto voy a traer acá. Esto acá así. Y ahora lo que voy a hacer es básicamente algo parecido a esto. Service.start todos. Sí. Y ahora tengo que hacer más o menos a cada rato esto. Este no hace falta. No hice nomás esto fuera de clase porque también quería que vean nomás que esto se debería hacer siempre. O sea, tendríamos que haber... O sea, la otra vez hice así para hacer rápidamente nomás. Después tenemos... podríamos moverlo acá. Abajo. Y... chao. Tenemos ya el crear todo, entonces ahora me faltaría esto de acá. Está acá. Esto no hace falta, esto no hace falta. Tampoco. Ok, y acá vendría a ser entonces ahora parecido a esto. Y acá es punto listar por ID, pasa el ID, punto y coma, hacer punto actualizar todo digo, y acá va a ser punto eliminar todo. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Entonces, como pueden ver, o sea, hay una clara diferencia ahí en nivel de código, ¿verdad? Que en nuestro controlador ahora tenemos, nuestro controlador lo único es llamar al servicio directamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto se hace en gran parte? Porque podemos tener acá muchísimos endpoints, podemos tener demasiado, tipo 200, 300 endpoints, podríamos, o sea, eso no es bueno también, ¿verdad? Pero podríamos tener muchos, y si empezamos a poner lógica dentro de los controladores, este archivo va a ser demasiado grande, entonces va a ser muy difícil trabajar con eso. Entonces se hace de esta manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de un archivo controlador, podríamos tener hasta inclusive más servicios también, por ejemplo. Entonces, podemos ir ahí distribuyendo, vamos a decir, en diferentes archivos, según, qué sé yo, feature o cosas así. Y entonces ahí ya tenemos todo mucho más organizado. Entonces voy a hacer, en esto no hace falta.
Y tenemos acá todo correcto. Ok, voy a probar más rápidamente para asegurar que está todo. Hola sí le dejé ahí nomás para tener siempre eso, que tener todo funciona. Crear, tener por ID. Ok, ya puedo dar por hecho que funciona. Ok. Bueno, pasemos entonces a lo de la clase de hoy. Sí, están ahí respondiendo. Vendría a ser entonces, esto ya no hace más falta acá. Y está acá todo. Bueno, entonces tenemos ya separadito todo bien. Tenemos acá el controlador, service, entity, que vamos a ver eso otra vez hoy, PTO y la aplicación como tal. Ok. Entonces, empecemos. Vamos a dejar el código ahora y vamos a ver para crear nuestra base de datos SQLite primero. Para eso entonces vamos a abrir DB Browser SQLite. Ahora recién abrí y me di cuenta, no puedo hacer el zoom, no puedo maximizar. O sea, y si no puedo hacer zoom, entonces quizás a lo mejor no se vea tan bien, pero me disculpo por eso. Entonces le vamos a dar acá a New Database y acá ya nos abre luego el tema para poder guardar, donde queremos guardar nuestro archivo base de datos, que pueden ver que se guarda con extensión .db. Voy a guardar en acá, Java, acá, y voy a guardar acá directamente. No voy a ver si subo o no al repositorio porque no se debería subir porque es un archivo binario. Entonces voy a llamarle en base de datos, así, .db. Guardar y ahora nos quede justamente nuestra primera tabla, ¿verdad? Vamos a llamarle todo. Claro, podemos ver que acá, este editor de acá lo que nos hace es va escribiendo acá el código. Perdón, eso tendría que agregar en la diapositiva, también me olvidé. Hay dos tipos de código, vamos a decir, cuando estamos trabajando con SQL. El DDL y el DML. El DDL es para interactuar nomás con la base de datos. Vendría a ser... sí, el DDL vendría a ser, por ejemplo, las operaciones insert, update, select, insert, update, que vendría a ser leer, insertar, escribir. Y el DML sí vendría a ser para la estructura de la base de datos como tal. Por ejemplo, en este caso, create table, ¿verdad? Se tendría que haber añadido como teórico y se me pasó. Bueno, entonces voy a crear nuestra primera tabla que vendría a ser, la vamos a llamar todo. Vamos a agregar una columna y va a ser ID. Va a ser de tipo integer. Esto acá nos pregunta algunas características que tendría esta columna. Obviamente vamos a ponerle que sea PK. Esto también es algo muy de base de datos. PK vendría a significar primary key, llave primaria. Es decir, la llave primaria siempre tiene ciertas características como que es único. Es también con lo que después podemos conectar con otras tablas también y cosas así, ¿verdad? No sé si hace falta ponerle acá este V de unique. No sé si es necesario o no cuando ya pusiste que es primary key, pero podría ponerle también. Y también en este de acá, AI, no es de Artificial Intelligence, este vendría a ser autoincrementar, que vendría a ser que de manera automática ya la base de datos nos va a ir aumentando de a uno o de lo que pongamos para no tener que pasarle desde el backend el ID. Eso también, siempre eso debería manejarlo la base de datos con un secuenciador. Bueno, y después agregamos otra columna que vendría a ser descripción, que vendría a ser de tipo texto. Y le podemos poner también not null. Este NN este también debería ser not null, pero creo que no hace falta. Este not null significa que no puede ser nulo, ¿verdad? Que no puede ser vacío. Sí o sí, si vamos a crear un registro, vamos a crear una columna, una fila, digo, tiene que tener el dato. Y después agregamos completado. Completado vendría a ser de tipo... no sé si será no veo la verdad acá el tipo que quiero. Vamos a ponerle nomás... Qué extraño, ¿puedo editar acá? No. Puedo ponerle integer más y después vamos a ver qué hacemos. Yo sé que debería haber un tipo boolean, pero... Creo que SQLite no maneja el tipo Sí, booleano, o sea, puede ser. Sí. integer nomás, 1 y Vamos 0. a poner integer, sí. Vamos a ponerle integer y le vamos a poner 0 y 1 nomás. Bueno, entonces también podemos ponerle acá un valor por defecto. Vamos a ponerle 0, por ejemplo, justamente el valor por defecto. Y podemos ver que acá nos escribió ya el código DML para ejecución.
Y vendría a ser eso nomás. Not null también lo podríamos poner para que sepamos que no puede ser nulo, ¿verdad? Y así, esa vendría a ser nuestra primera y única tabla. Le damos a dar OK. Y ahí podemos ver que ya se creó, ¿verdad? Tenemos dos tablas, esto es algo interno de SQL, SQLite, y acá tenemos nuestra tablita. Podemos darle clic derecho, Browse Table, y ahí podemos ver que está vacío. Y yo desde acá ya puedo ir añadiendo registros. Sí, insertar new record. Sí, y ahí se insertó y ahora ya puedo escribir acá. No tiene editor en su lugar. Sí, exactamente, Vicente, así mismo es. Entonces le puedo poner acá estudiar o algo así. Y acá estuvimos editando en la tabla, pero ahora tendríamos que darle a guardar probablemente. Que ven, write changes. Write changes y ahí se guardó ya. En la tabla tenemos este primer registro. Y el secuenciador ya aumentó en 1. Ok, entonces tenemos nuestra base de datos ya creada. Entonces ahora vamos a conectarnos desde nuestra aplicación Spring Boot a la base de datos en cuestión. Para ello vamos a tener que añadir ahora nuevas dependencias porque nuestro proyecto está bastante vacío. Creamos un proyecto muy básico con pocas dependencias cuando lo creamos con Spring Initializer. Entonces ahora nos vamos a POM, que es nuestro archivo. Como mencioné, este archivo no tengan miedo de editarlo, este es un archivo que se edita mucho. Y vamos a tener que agregar unas cuantas dependencias. Entre la primera tenemos el Spring Boot Starter Data en JPA, que vendría a ser en esta parte de acá. Acá es la lista de dependencias. Para los que vienen de NPM, esto seguro es mucho texto, ¿verdad? Porque ahí generalmente es como que se lista nomás así en una línea ya el nombre de la dependencia y la versión. Pero en el caso de Spring Boot, la de Maven es así. Voy a hacer unas cuantas líneas y así. Ahí añadimos. En una forma también si quieren o sea, por ejemplo, digamos que saben que tienen que añadir ¿verdad? Y en lugar de tener que escribir todo esto es buscar nomás acá. Seguro si busco así lo primero, pueden ver que sale ya acá la página de Maven y abren eso y seleccionan acá una versión y les da acá para poder copiar y pegar también. No hace falta escribir todo eso, algo así, ¿verdad? Y aparte, obviamente, IA y demás, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Después lo siguiente vendría a ser la dependencia. Ese vendría a ser lo que nos trae el Hibernate, lo que nos trae el ORM. Y ahora lo siguiente vendría a ser SQLite como tal, que es de esta manera de acá. Como digo, no hace falta que estén escribiendo ustedes porque este código voy a pushearlo. Entonces van a tener el código tal cual y después vamos a ver qué puede ser la tarea. Y finalmente esto de acá también para poder tener el dialecto de SQLite. Vamos a ver también si eso nos descarga correctamente. Justamente ahí nos está encontrando por lo visto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si le doy ahora Maven clean install y eso debería de verificar que estas dependencias no las tenemos en teoría. Sí. Justamente voy a hacer un poco lo que hice recién. Probablemente es por la versión. Voy a buscar acá. Sí, acá tenemos. Sí, diciendo también que es missing. Ahí está. Genial. Vamos a probar ahora. Lee el POM. Por lo visto ya no sé si va a descargar o no. Ahí falló. Dice que falló un test, lo cual es raro porque creo que no deberíamos tener test o falló al illegal failure to load test class. Eso no es porque te está faltando definir tu URL de conexión en el properties. En cierto, tenés razón, sí. Tenés toda la razón del mundo de que ahora tenemos que justamente definir la conexión a la base de datos. Por lo visto, al intentar hacer testing,
ya intenta hacer por lo visto, creo que como que trata de crear como una base de datos o algo así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer exactamente eso y nos vamos a Application Properties. Y acá es donde definimos esa conexión con la base de datos SQLite. Lo primero que nada sería especificar justamente la dirección. En eso se haría con este comando de acá. Y justamente acá en el caso de Windows, vamos a ver cómo es eso. Porque pusimos nuestra base de datos acá. Sería copiar esta, no sé si sería así. Y después también especificamos que vamos a verificar unas cuantas cosas más. Driver, el dialecto que vendría a ser el SQL dialect. Y finalmente tener unas cositas más para poder tener más logs nomás a la hora de estar trabajando. Esto nos vendría a imprimir siempre cuál es la sentencia SQL que se va a ejecutar. Y esto vendría a ser también... y sí, creo que eso es... Creo que trata de conectarse ya. No recuerdo exactamente qué hacía esto, pero vamos a ver qué pasa ahora. Tengo un problema. Ahí hace el testing. Sí, efectivamente. Pasó el test y ahí logró compilar. Sí, tenías razón, Vicente. Y ahora vamos a hacer el Spring Boot. No, Spring-boot. Ahí lo tenemos. Sí. Podemos ver que justamente acá Added Connection en SQLite. Started Complete. Database Info. Y podemos ver que se conectó a la dirección de la base de datos que pusimos acá. Si hubiéramos usado una base de datos Postgres, Oracle o MySQL, primero que nada iba a ser un programa muchísimo más pesado de instalar en sus computadoras. Ese programa tendría que estar corriendo ahora mismo. Es un poco más complicadito de configurar también, vamos a decir. Y hasta inclusive en esta parte de acá también es como mucho más... Es poner una dirección, poner un puerto, el nombre de la base de datos, bla, 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 bla. Pero con SQLite es literalmente poner más la dirección del archivo y ya está. Entonces, por eso es lo que a mí personalmente me gusta mucho para este tipo de proyectos. Vamos a ver que se logró conectar correctamente y tenemos nuestra aplicación corriendo que si probamos ahora va a ser lo que teníamos antes. Evidentemente aún no tenemos persistencia porque aún no hicimos código para eso, pero tenemos entonces ya todo corriendo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo convertimos entonces nuestro código no persistente a código persistente? Voy a empezar por el entity, que vendría a ser la representación en clase de una tabla, ¿verdad? Como les mencioné acá, en este caso le llamé todo, acá ya creé una carpetita entity y le llamé todo Java nomás a lo que teníamos recién. Voy a renombrar este archivo y le voy a llamar rename y le voy a llamar algo así como todo old o algo así quizás para, sí, creo que se va a entender, guión old. Sí, y ahí obviamente esto no va a matar porque siempre el nombre del archivo, pero quiero que sea luego así porque vamos a hacer ahora otro. No puedo poner guión acá. Ahora sí. Old. Sí, ahí está bien. Sí. Esto seguro probablemente no cambió el nombre, claro. Esto sigue así. Entonces lo que voy a hacer es ahora voy a crear ahora otro entity que sí va a ser el verdadero todo.java. Ahí me creó, el todo all queda así. Este probablemente ahí logré importar, pero obviamente no, claro, no hay constructor, no hay nada, ¿verdad? Este entonces va a ser el verdadero entity. Este era el que teníamos antes. Y ahora este va a ser, lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que acá creamos esta tabla que va a representar cada uno de los to-do y de descripción completado, ¿verdad? Esta clase de acá
va a representar ahora esa tabla. Para eso entonces sí vendría a ser algo muy similar a esto de acá. Va a tener esto también, con esos mismos tipos de datos. En este caso este es integer. Sí, vamos a ver después cómo... Bueno, es int nomás, ¿verdad? Y después vamos a cambiar el código para que sea con ceros y unos, ¿verdad? Bueno, entonces, para que esto sea un entity, lo que necesita es... podemos usar Longbook también. Teníamos que usar, sería ideal siempre usar Longbook. Ahí tenemos, es prácticamente igual que el toOld. Le podemos poner también el allargs constructor para poder instanciar. Acá en el service probablemente va a fallar, que esto ahora completado por defecto va a ser 0. Ahí está. Entonces, hasta ahí es prácticamente igual, ¿verdad? Pero ahora le vamos a añadir justamente la anotación @entity. @entity. Ahí estamos. Y podemos ver que viene de Jakarta Persistencia. Entonces, esto es lo que nos va a permitir, esto es lo que nos va a conectar con esto es lo que nos conecta, vamos a decir, la tabla con esta clase. Y el ID también tiene un tratamiento un poco más especial, que vendría a ser ponerle @id para indicar que este es el ID. Y también indicarle, no sé si hace falta esto o no en este caso, porque pusimos ya el indicar que también se autogenera también su ID. Exactamente, sí, ahí ya lo tenemos. Ahí podemos ver que la aplicación sigue corriendo. Y por lo menos hasta este momento, prácticamente sigue igual acá. Lo único que cambiamos fue esto, ¿verdad? Por el tema de que no soporta Boolean. No sé si hay alguna pregunta también sobre todo esto. Ahora sí. Ok. Entonces tenemos ya la representación de la tabla en una clase. Ahora pasemos a crear en este caso voy a utilizar primero JPA directamente y después vamos a ver para hacer de la forma clásica, vamos a decir entre comillas. Y vamos a crear entonces ahora nuestro primer repository. Repository vendría a ser en la clase que nos va a dar las acciones para poder interactuar con el entity directamente en Spring Data. Voy a crear una nueva carpeta que va a ser repository. Ahí estamos. Y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar en todo repository.java. Ahí lo tenemos. Y esto, perdón, esto tiene que ser, esto es un interface, tiene que ser en eso es algo, interface. Y esto tiene que, esto entra un poco en tema un poco avanzado de orientación a objetos que no voy a poder explicarles ahora, pero van a dar en algún momento. Entonces, esto vendría a ser un interface que hereda de esta clase que se llama JPA Repository. Y JPA Repository tiene algo que se llama un generics. Y a este generics tenemos que pasarle justamente el entity. Y ahí podemos ver que se explota. Y también tiene dos generics en este caso, la clase integer también ahí. Entonces, al extender de esto, tenemos ya algunas cuantas funciones disponibles. Imagino que tenemos el find, ¿verdad? Sí, exactamente, tenemos las funciones find all, by ID, get by ID, exactamente, esto es lo que vamos a necesitar usar. Entonces, esto ya nos da ya algunas funciones para poder usar directamente. Yo creo que esto es un poco más difícil de ver, de visualizar. Es muy, como digo, es muy abstracto. El método viejo de componer en sentencias SQL y ejecutar van a poder entender mejor, creo. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Y ya ahora sería cuestión de directamente reescribir nomás el service. Sería básicamente cuestión de importar este repository y de escribir el service. Y podemos ver que esto acá era nuestro método viejo, vamos a decir, esta era nuestra antigua base de datos. Voy a poner acá antigua DB. Voy a poner entre comillas DB, ¿verdad? Porque...
Y ahora vamos a empezar a usar nuestra nueva DB, que vendría a ser importar acá el repository, su repository, y esto creo que tenemos que darle un auto-wire también. En result type, esto será import. No. Claro, esto es un interface. Un interface no se puede instanciar, en teoría, ¿verdad? Sí, puedes tener razón. A ver, repository. Ahí va a funcionar. No. Extiende. Sí, es que, a ver, ¿será que no está importando nomás? Sí, para mí que no está importando nomás. Sí, porque están, esto es un public, sí. Public, a ver. Import pi.1.pol.repository. Tu repository, sí. Ahí está, sí. Nomás era. Y tenías razón también, Vicente, acá también tenemos que añadirle el arroba repository. Bueno, creo que no hace falta en este caso porque ya estamos extendiendo ya de acá. Entonces, de hecho, este probablemente debe tener lo que, bueno, tiene esto, que probablemente se va a extender otra vez de eso, algo así. Pero vamos a probar un poco sin esto. Ahí. Y ahí. Ok, entonces, ¿se acuerdan que antes lo que hacíamos era verificábamos nuestra lista directamente, ahí agregábamos los nuevos valores, o obteníamos la lista completa o agregábamos los nuevos en los nuevos to-dos? En este caso vamos a consultar con esto. Voy a ponerlo acá, nueva DB, en este caso no es entre comillas, ¿verdad? Y vamos a reescribir entonces acá nuestro service de listar todo. Entonces vendría a ser to repository. Voy a ponerla así. Siempre las instanciación de las clases empiezan en minúscula también. Y las clases, los objetos en minúscula y las clases en mayúscula. Repository, punto, y podemos ver que tenemos ahí una lista ya de funciones que podemos usar directamente. En este caso vamos a usar el find all y podemos ver que retorna sin problemas, porque este es un entity to do. Entonces podemos ver que nuestro servidor acá se recargó sin problemas y vamos a intentar consultar. Vamos a llamar a hola para que está funcionando, sí. Obtener todos y podemos ver que obtenemos la lista vacía. Ok. Eso igual está mal porque en teoría ya tenemos uno guardado acá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Podemos ver que como pusimos en Application Properties, pusimos esto, podemos ver que se está acá imprimiendo lo que estábamos, la sentencia. Podemos ver que si llamo varias veces, van a ver que ahí se está imprimiendo el select. ¿Ven? Entonces dice que al ejecutar ese select no está, o no estamos mapeando correctamente, o algo estamos haciendo mal. Porque debería venir ya este uno de acá. Efectivamente está guardado. Yo tengo que cerrar la base de datos y volver a ver. Quizás no estamos conectándonos correctamente, pero es raro porque esta es la dirección. Word.
find all. Creo que no es al get, si hacemos el get by id 1, 0, ¿qué dice? Esto está deprecado. Cannot convert from to do to list. Ah, claro. Vamos a probar entonces implementar otro. Vamos a probar implementar el obtener listar por ID. Para eso el find también. Bueno, pero ahora podríamos esto reescribir a el repository. Sería directamente return ID. Y perfecto. Bueno, está de pecado nomás, pero vamos a probar un poco a ver si tiene por ID. Error. Private constructor don't work with runtime proxies. Claro, o sea, creo que eso estaba bien. Pero este es lo que sí no estoy seguro por qué no me está retornando todo. Lista de T, returns all instances of the type with the given IDs. If some all they are not found, no entity, know that order of. Quizás no es find all lo que yo quiero. Quiero ID. Find all by ID. No, creo que sí es find all. Ah, sí, pues este es la de return all, sí, este es. Return all instance. ¿O será que no se guardó entonces? To do. Sí está. Ya veo ya. Acá podemos ver que está haciendo barra baja to do barra, o sea, to barra baja do y nuestra tabla se llama to do. Vamos a ver por qué. Creo que eso en el entity, acá creo que le podemos especificar el table name, creo que era, o table, algo así. Pues era así. To do. No. Un poco specify table name in an entity en Java. Sí, table name. Ah, table, así es, table. Eso, y acá es todo. Ahí estamos. A ver si ahora funciona. Funciona el servidor, obtener todos. No funciona acá. Y acá from to do. Está bien, haciendo bien ahí. Select. Completado descripción. Vamos a, esto podemos hacer también. Podemos copiar acá el select y ejecutar acá. Execute SQL. Y vemos que acá se retorna, che. Spring Boot.
¿Será que no le está gustando? Aquí está, esto de una lista. Tema base de datos. No sé si a lo mejor está, eso es lo que no sé si esto hace eso. No sé si está creando a lo mejor otra base de datos o algo así. No sé, table name to do. Para mí que probablemente está creando otra base de datos en otra dirección. Profe, ahí en tu nombre de base de datos le pone clase 5-demo. Sí, Vos tenés base de datos nomás. Probablemente está creando, así como decís, otra base sí, de datos. para mí que probablemente está creando otra base de datos. Porque no sé si a lo mejor tengo que poner así esto. O doble, porque estoy en Windows básicamente. O sea, mi error también por estar en Windows. A ver si ahí a lo mejor selecciona correctamente Hello World. 500 ok, es un avance. No dio otro error. Default constructor, withdraw cost. No default constructor for entity. Voy a probar ponerle así doble. Me va a cargar y después vamos a ver cuando se conecta el cosa. No Ahí será podemos esa ver, en el sí. sí. Ahí vemos que ya hizo de esta manera, por ejemplo acá. A ver Ujú. si ahora funciona. Si en el server. Interval server error. Necesita un constructor vacío, parece. Y vos le Puede pusiste ser. ese arroba al constructor. Sí. Ahí lo que no sé si te crea un Pero igualmente quilombo. vemos que parece que trató de ejecutar. No default constructor, sí, tenés razón. Nos vamos al to-do nuevamente. Y este le falta un. No default constructor. Claro, efectivamente, como que encontró la fila y trató de crear un to-do, justamente. Entonces vendría a ser no args constructor a lo mejor. Ahí. Ok. Tenemos server corriendo. Sí, ahí estamos. Eso mismo. Sí. Por lo visto necesita un no arg constructor cada entity. Y porque por lo visto crea el entity y después como que le va asignando los valores internamente. Y mi error fue acá que en la dirección, como estoy en Windows, entonces necesito poner así doble coso porque generalmente en todo lo que sea así framework, programación y demás, siempre dan un poco por hecho que estás en un sistema operativo Unix, o sea, Linux o macOS. Y acá yo eliminé una cosa que no hace falta, creo. Para mí que es porque le puse ese, que creo, no sé. Pero bueno, entonces ahora ya estamos entonces conectados y funcionando. Entonces, no sé por qué cerré, pero bueno. Ahora entonces ya lo tenemos, ya tenemos el listar. Entonces ahora sí ya podemos seguir escribiendo el service para que utilice directamente el repositorio y no utilice el coso, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos usar el constructor, el crear, vamos a usar el constructor vacío que acabamos de poner acá, no ar constructor. Y nuevo to do, le vamos a asignar lo que viene en set. En completado le vamos a poner, como dijimos, en 0. Y va a ser así. Y acá le ponemos .set description y lo que viene del DTO. Get description, sí. Y acá, ahí está. Entonces voy a hacer acá unos enter para que quede más claro.
Acá creamos un nuevo to-do vacío y a ese to-do le ponemos la descripción de lo que viene del tío y le ponemos completado 0 y ya no es más add. Este está agregando a la lista, entonces era el to-do repository punto save. Save, ¿verdad? Save. Y ahí le pasas el entity, sí. Ahí estamos. Sí. Y entonces ahora ya se guarda, ya persiste. Vamos a ver. Vamos, claro. Ahí podemos ver que ya existe uno que es el que agregamos con el DB Browser. Abrirlo otra vez. En escritorio, Java Backend. Ahí estamos, sí. To do, Browse Table, ahí estamos. Este es el que ya teníamos, que estamos listando ahora mismo. Y ahora hicimos el crear. Entonces voy a crear el nuevo to do que se llama, acá dice estudiar Java. Send, nos devolvió 201 creado. Vamos a verificar acá. Recargamos y vemos que se creó el nuevo registro. Estudiar Java. Y si volvemos a consultar acá, tener todos, vemos que... Y ahora vamos a hacer justamente la prueba del punto de todo esto. Voy a matar el servidor. Y sí, consulto ahora mismo, evidentemente no hay nada, ¿verdad? Ahí le dicen error. Esto vendría a ser que en el puerto ahora no hay nada corriendo. Y ahora le voy a volver a ejecutar el servidor. Como pueden ver, no hace falta compilar ni nada, ¿verdad? Sino es ejecución nomás. Y ahora sí consulto, ¿verdad? Hola, hello world, obtener todos. Y vemos ahí que ya tenemos los dos elementos. O sea que estamos persistiendo efectivamente en almacenamiento ahora mismo. Y eso. Como pueden ver, tuve que hacer un poco de troubleshooting, ¿verdad? Como siempre. Y era básicamente por temitas así, ¿verdad? De conexión. Bueno, entonces tenemos ya esto. Vamos a continuar entonces escribiendo el resto del código. Vamos a continuar con el resto del service. Lo siguiente vendría a ser acá el listar por ID, buscar por ID. Esto creo que ya lo tenemos ya. Este me llama la atención que dice que este está deprecado. Entonces, ¿cuál? Está el Find by find, creo, ID, ¿verdad? creo que Find by sí. ID, ¿verdad? Sí. Find by. Y dice, pues esto creo que habrá agarrado otro nomás. A ver, find by Hay un ID. ID, lo le puedo poner ahí, profe. Sí, Find tenés by razón. ID. Sí. Y esto creo que tendríamos que poner acá, ¿verdad? Que vamos a usar find by ID o algo así. Cannot convert auction. Claro, ya entiendo ya. Sí. Esto es algo muy de Java moderno, entre comillas. Igual creo que ya está hace no sé cuántas versiones. Pero básicamente, justamente acá nos estamos introduciendo a algo que se llama el get, el optional. Si hacemos get by ID, podemos ver que dice que en esto está deprecado, bla, bla, bla. Pero básicamente get by ID nos retorna directamente, en este caso T, que es el generics, que vendría a ser, básicamente nos retorna el to-do como objeto, tal cual, ¿verdad? Y si no te retorna nada, te retorna null, creo, ¿verdad? Probablemente acá, esta es la descripción del get by ID. Returns a reference to the entity with the given identifier. Y estoy buscando must not be a reference. Bueno, la verdad que no dice, pero creo que probablemente si no encuentra te retorna null, básicamente. O sea, ¿qué pasa si buscamos tenemos en nuestra base de datos ahora mismo tenemos 1 y 2 nomás? Si buscamos 3, esto te retorna null y eso es algo que se llama, o sea, no es muy bueno estar trabajando con nulls, básicamente. Es es inseguro. Tenía un nombre que no recuerdo en inglés, pero básicamente no está bien trabajar con él. Entonces, esa es la diferencia con el find. Find by ID. Ponemos el ID acá y podemos ver que ahí nos dice type this match cannot convert optional to do to do. El find by ID, el get ID me retornaba el to do directamente, me retornaba el entity. Pero el find by ID me retorna un optional del objeto, un optional de la clase. En este caso podemos ver que T acá es el generics. Básicamente me está retornando un optional de to do. ¿Y cuál es la diferencia entre un optional to do y un to do? Que el optional
nos permite manejar el null de una manera mucho más segura, vamos a decir, ¿verdad? De hecho, podríamos, a ver cómo funciona esto, listar por ID, es buscar por ID. Claro, podemos ver que en el código anterior lo que ocurría era que justamente hacía el chequeo, de si es null o no. Eso no es muy bueno, o sea, eso no es la manera en la que se hace en Java moderno. En Java moderno uno lo que hace es justamente usar el optional. Entonces, ahora esta función de acá, podríamos dejar de usarlo, esta función, y directamente usárnoslo ya. No, esto usan muchos. Vamos a... Bueno, y sí, vamos a hacer nomás así. Venimos acá. Pongo directamente esto, pero en este caso ya no me retorna tu número, un optional. Entonces vamos a poner que esto es un... Hice unos cuantos enter y voy a poner acá optional. Pongo acá el generics y to do. Y esto vamos a llamarlo to OP. Generalmente se suele poner así, OP, para indicar que es un optional. Y esto es lo que está retornando esta función. Y ahí podemos ver optional can result to be a type. En eso es porque no está importando nomás, ¿verdad? Ay, ¿por qué no me está importando automáticamente? No, no es ese. Creo que es de este Java útil. Ahí está. Sí. No sé por qué no me está importando automáticamente. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener el optional to do y el to do? El optional del entity, que ahora a esto yo le puedo consultar acá, punto, y puedo usar el isEmpty. IsEmpty me retorna true si es que no encontró, básicamente. Y va a continuar el código si es que encontró, ¿verdad? Entonces, acá, y para obtener el entity al final, para obtener el objeto, es con punto get. Ahí estamos. Y ahí podemos ver que esto es null safety, se dice. Así, null safety. Esto es cuando justamente tenemos un código que no está trabajando con nulls, ¿verdad? Porque eso tengo entendido, yo no estoy muy seguro también, pero tengo entendido que puede dar ciertos problemas de seguridad y demás. Justamente comportamientos inesperados, cosas así, vectores de ataque, entre otras cosas. También puede ser un poco más pesadito también. Pero básicamente esa es la diferencia entre el find by y el get by. Y por eso el get by es deprecado, porque es la manera vieja de trabajar. Entonces lo tenemos. Tenemos acá entonces ya ahora nuestro listar por ID. Y encima es null safety otra vez, ¿verdad? O sea, es Java moderno. Vamos a... esto creo que en compila, así que... esto compila, a ver. Pues creo que por esto no me debería dejar compilar. This method is undefined. Ok. Porque sí están... voy a comentar esto para que no me... sé que había una opción acá de dejar comentado esa parte del código, pero no... Copy full qualifier. Voy a cortar por el momento. Voy a ejecutar otra vez y vengo acá. Hola, obtener todos. Si ejecuto varias veces van a ver que acá podemos ver que se está ejecutando el select. En crear to do hicimos ya. Ahí podemos ver que el ID también está aumentando correctamente. Y obtener por ID 0, creo que no hay ninguna con 0, ahora sí. Obtener ID 1 y ahí lo obtenemos. 2, 3, 4 y 404. Ok. Entonces ese vendría a ser. Ahora voy a poner otra vez este código acá y voy a reescribir el resto del código para que funcione. Este es el actualizar. Entonces to do es básicamente lo mismo acá. Podríamos medio, esa parte de la búsqueda, esta parte podríamos extraer en otro método también inclusive para hacerlo mejor. Entonces este busca, encuentra, y acá tendríamos que hacer, podemos hacer directamente así, .get y set. Y ahora sí, este de ahí se tiene que hacer en realidad de esta manera. Copiamos y acá hacemos un to do igual a .get. Y ahí es cuando este es se usa acá y acá. Ya no hace más falta el get, ¿sí? Así y así. Ahí lo tenemos. Entonces ese ya es nuestro actualizar.
Y voy a hacer directamente ya también el así. Acá. Y este es el ahí, y el eliminar va a ser tu repository.delete. Delete to en cuestión. Ok. Vamos a probar. Está funcionando. Obtener todos. Crear uno. En este de obtener por ID. ¿Sí? Voy a modificar el 1. Ok. Y voy a eliminar el 1. 204 no content. A ver. Sí, se eliminó el 1 efectivamente. Si me voy a obtener todos otra vez, vamos a ver que se eliminó el 1. Sí. Ok. Y ya que estamos, porque me da toque nomás, esto estaría bueno extraer. Podemos ver que este código se repite muchas veces. Así tal cual luego. Entonces esto también podríamos extraer justamente en un, a lo mejor, public get to op. Podríamos poner by id. By id. Tnt id. Copiamos esto acá. No. Igual el tema del return lo que no vamos a poder... Sí, vamos a dejar más así. En realidad se podría también así con tirando de secciones y esas cosas, ¿verdad? Pero vamos a dejar más así por el momento. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere decir algo. Y no escribir el controller. Sí, prácticamente eso creo que sería ya casi todo. Lo único que me falta es mostrarles cómo se hacía la manera vieja, que también no recuerdo, la verdad, sinceramente. Pero creo que básicamente podríamos... la verdad que es un poco más engorroso también. Yo creo que también ya fue bastante yapping también sobre esto. Y eso, creo que queda todo bastante claro. Ahora ya lo tenemos persistente, ¿verdad? Tenemos ahora en nuestro sistema de tareas pendientes, lo tenemos de manera persistente. Y eso, como dije, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Y bueno, ya que es viernes también, ya podemos dejar ya la clase hasta acá. No se olviden de poner sus nombres, sí, por favor. Si pueden poner sus nombres antes que salgan, los que aún no pusieron. Y poco más, creo que podemos dejar ya la clase hasta el día de hoy. Voy a pushear esto. Voy a descargar. Voy a pushear y pueden pulear, pueden descargar nuevamente. Y poco más. Después la próxima clase el lunes vendría a ser sobre autorización, o sea, autenticación, autorización y seguridad. Ya estamos entrando ya en temas ya avanzados, vamos a decir, sobre APIs, ¿verdad? Tipo ya, de hecho hasta este punto luego ya podrían hacerlo locuras ya con APIs. Pero ya la próxima clase vamos a ver ya más a profundidad. Y bueno, son libres nuevamente.